Hola, este es un apoyo para el reporte de la práctica velocidad de reacción. La velocidad de una reacción química es la cantidad de sustancia formada, es decir, los productos, o transformadas si tomamos en referencia a un reactivo, por unidad de tiempo. La velocidad de reacción no es constante. Al principio, cuando la concentración de reactivos es mayor, también es mayor la probabilidad de que se den choques entre las moléculas de reactivo y la velocidad es mayor. A medida que la reacción avanza, al ir disminuyendo la concentración de los reactivos, disminuye la probabilidad de choques y con ella la velocidad de reacción. Por lo antes expresado, realizarás una actividad donde identifiques los principales factores que afectan la velocidad de una reacción. Muy bien. En la introducción vas a investigar qué factores afectan la velocidad de una reacción, temperatura, concentración, pureza, etc., explicando cada uno de ellos. El objetivo es que el alumno identifique los diferentes factores que afectan la velocidad de una reacción. En la hipótesis, nos plantearemos qué factores consideras que incrementen las colisiones de las partículas de los reactivos y por lo tanto aumenten la velocidad de una reacción. Muy bien. La cinética química es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas. La velocidad de reacción es el cambio de la concentración de las especies por unidad de tiempo. La velocidad de la reacción tiene por unidades moles por litro por unidades de tiempo, expresado como mol por litro sobre segundo. Muy bien. La cinética química, vamos a ver la velocidad de la reacción, que es la definición, que ya la vimos anteriormente, teoría de las colisiones y factores que influyen en esa velocidad de la reacción. Entonces ya dijimos que la velocidad de reacción es el cambio de la concentración de las especies por unidad de tiempo. Aquí recuerden que en una reacción química de este lado tenemos los reactivos y al efectuarse la reacción química tenemos los productos. Y va a variar en función de la concentración y el tiempo. Y recuerden que se expresa en moles. Muy bien. La teoría de las colisiones postula que las reacciones químicas son el resultado de choques entre las moléculas reactantes. Estas colisiones deben alcanzar una energía mínima, conocida como energía de activación, que es la que permite romper los enlaces y formar otros nuevos enlaces. Antes de la colisión, después de la colisión del choque de las moléculas, se forman nuevos enlaces. Muy bien. Factores de que dependen la velocidad de una reacción, la concentración de reactivos, el estado físico de los reactivos, sólido, líquido, gas, un catalizador, naturaleza de la reacción, temperatura, presión, superficie y otras variables, como las que veremos a continuación. Muy bien. La naturaleza de la reacción. Las reacciones con sustancias iónicas son rápidas. Las reacciones con sustancias covalentes son lentas, como pueden ser las de los compuestos orgánicos. La concentración de los reactivos la velocidad va a ser proporcional a la concentración de los reactivos. Aquí aplicamos la ley de acción de masas. El estado físico de los reactivos. En las reacciones heterogéneas, la reacción se produce en la superficie de contacto entre el sólido y el gas o la disolución. Muy bien. La temperatura. Un incremento de la temperatura provoca un incremento de la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, será mayor el número de moléculas que alcancen la energía de activación. Los catalizadores aceleran la velocidad de una reacción, no presentan cambios químicos permanentes, alteran el mecanismo de reacción, cambiando el tipo de complejo y la energía de activación. Aquí vemos en este gráfico la reacción sin catalizador es más lenta, con catalizador aumenta, será mucho más rápida, y con un inhibidor o una reacción de catalizador que va a disminuir la energía, vemos con respecto a la energía de activación. En la metodología vamos a utilizar tubos de ensayo, gravilla, goteros, pinzas, mechero de Bunsen, espátula, sustancias ácido clorhídrico concentrado o puro y diluido al 25%, agua oxigenada, granalla o polvo de zinc y dióxido de manganeso. Vamos a enumerar los tubos de ensayo del 1 al 7, los tubos 1 y 2 les vamos a poner granalla de zinc y vamos a agregar ácido clorhídrico concentrado.
El tubo 1 lo vamos a calentar y vamos a observar. En los tubos 3 y 4 vamos a poner polvo de zinc y vamos a agregar ácido clorhídrico concentrado y al tubo 4 ácido clorhídrico diluido. Los tubos 5 y 6 vamos a agregar ácido clorhídrico en el tubo 5 con granalla de zinc y el tubo 6 con polvo de zinc. El tubo 7 vamos a depositar dióxido de manganeso y agregar un poco de agua oxigenada. Lo vamos a tapar y observar la efervescencia. Destapar el tubo y acercar un cerillo encendido y vemos qué le sucede a la flama. Recuerda esquematiza, explicar y hacer tu hoja de resultados y análisis a mano. En el caso del experimento casero vamos a utilizar 6 pastillas efervescentes de Alka-Seltzer, agua, vasos de vidrio, agua caliente y fría. Prepara vasos. En el primer caso vamos a variar la temperatura. En uno vamos a poner agua caliente y fría y vamos a adicionar la pastilla de Alka-Seltzer en cada caso. Luego, y vamos a ver cómo se efectúa la reacción, si es rápida o lenta. En la superficie, compara lo que ocurre cuando sumerges la pastilla entera en el vaso con agua, pero con muy poco, con agua. Luego tritura la pastilla y coloca el polvo en otro caso con agua y así aumentarás la superficie. Luego, para ver la concentración, vamos a colocar la pastilla en un vaso con la cantidad de agua mínima para cubrirla y comparar la reacción con un vaso de agua lleno. Aquí estamos variando la concentración del disolvente que es el agua. La agitación, vamos a adicionar la pastilla en el agua y agitamos y vemos cómo se disuelve. Realizar la tabla, esquematizar cada caso, fotos de evidencias y hacer hoja de resultados y análisis a mano. Muy bien. Aquí está la tabla, variando la temperatura, tomar el tiempo en que tarda en disolverse o si es rápido o lenta, de la superficie, la pastilla completa más agua y el Alka-Seltzer triturado y comparar cuál pastilla se disuelve más rápido. Toma estos parámetros y así sea la reacción lenta, rápida o más rápida. Muy bien. Aquí variando la concentración, el disolvente de agua, con el vaso lleno y aquí que solo cubra la pastilla y por agitación. Y anotas todos tus datos. Muy bien. ¿Qué factores consideras que incrementan las colisiones de las partículas de los reactivos y por lo tanto aumentan la velocidad de reacción? Si la velocidad de reacción depende de factores como temperatura, presión y la concentración de los reactivos, entonces se analizará con la granalla de zinc y el polvo de zinc cómo se retarda o acelera las reacciones químicas en función del movimiento de las partículas. Muy bien. Tubo 1 y 2 les agregamos granalla zinc o que es en trozo y le agregamos ácido clorhídrico concentrado. Vemos que en el tubo 2 la efervescencia es muy rápida y el tubo 1 lo vamos aparte a calentar. Aquí vamos a utilizar dos factores, la concentración del ácido clorhídrico y el calor. La reacción de efervescencia va a ser mucho más rápida por la acción del calor en el tubo 1 y la concentración de ácido clorhídrico. El tubo 3 y 4, vamos en el tubo 3 a agregar zinc más polvo de ácido clorhídrico concentrado. Vamos a ver que la reacción de efervescencia es muy rápida. Zinc en polvo con ácido clorhídrico diluido, la reacción de efervescencia es lenta. Aquí estamos variando la concentración del ácido clorhídrico. En el tubo 5 vamos a agregar granalla de zinc más ácido clorhídrico diluido. La reacción de efervescencia se efectuó más rápido. Estamos utilizando en trozo la granalla. Luego, en el tubo número 6 tenemos zinc en polvo más ácido clorhídrico. La reacción de efervescencia fue más lenta. Entonces, al realizarse la reacción del zinc con el ácido clorhídrico, en el caso de los reactivos, tenemos zinc más ácido clorhídrico, formamos cloruro de zinc
más hidrógeno que se libera en forma de gas. En toda reacción química de efervescencia se liberan burbujas, recuerden. Aquí le ponen un 2, por ejemplo. Muy bien. Luego, en el último tubo vamos a poner dióxido de manganeso y utilizar como catalizador el peróxido de hidrógeno, conocido comúnmente como agua oxigenada. Agregamos, luego metemos la pajilla rojo vivo y observa a punto de ignición y vemos qué es lo que pasa. La reacción de efervescencia es muy rápida. Se produce una pequeña explosión que el hidrógeno actúa como combustible y el oxígeno como comburente. El peróxido de hidrógeno actuó como catalizador y por lo tanto aceleró la reacción. Reflejamos los datos obtenidos en una tabla, la velocidad de reacción del zinc en granalla y en polvo con ácido clorhídrico concentrado y ácido clorhídrico diluido al 25. En el caso de la granalla de zinc con ácido clorhídrico concentrado, la reacción fue muy rápida. En el caso de la granalla fue rápida. En el caso del zinc en polvo más ácido clorhídrico concentrado fue lento. En el caso del ácido clorhídrico diluido en polvo con zinc en polvo fue más lenta. En el caso del ácido clorhídrico diluido con la granalla fue rápida. En zinc en polvo más ácido diluido al 25% fue más lenta. Y en el con el peróxido de hidrógeno y el dióxido de manganeso, que fue más rápida, porque el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada aceleró la velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de reacción depende de las características de los reactivos, de los factores que pueden acelerar o retardar la velocidad de una reacción, como son la concentración, variamos la concentración de los reactivos, la temperatura, la presión y los catalizadores que pueden acelerar o retardar una reacción. Entonces, en el cuestionario vas a definir velocidad de reacción, qué factores afectan la velocidad de una reacción y explica brevemente cada uno de ellos. En el caso del experimento casero, explica qué factores influyeron en las reacciones de las pastillas efervescentes. En cada caso, justifica tu respuesta. Puedes hacer una tabla o con los resultados de la tabla argumentar lo que obtuviste. Muy bien. En la conclusión vas a explicar qué factores incrementan la velocidad de reacción química y qué relación de las colisiones de lo reactivo y lo que obtuviste en la práctica. Recuerda poner la referencia bibliográfica del libro de texto completa, título, autor, título editorial, etcétera, y fuentes digitales con dirección electrónica. Hasta luego. Bye.